Carta del apóstol Pablo a Filemón. Carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer primeramente versículos del 1 al 7 y luego durante el desarrollo de la predicación vamos a leer otros versos más, otros versículos más. Dice la palabra del Señor, Filemón, versículo número 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Señor, bendícenos con tu palabra en esta noche. Señor, háblanos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta noche es el perdón como elemento restaurador. El perdón como elemento restaurador. Siempre que leo esta porción y siempre que he compartido ya en un par de ocasiones sobre esta porción, siempre me sucede lo mismo. Me fascina el saludo que hace el apóstol Pablo cuando él se considera prisionero de Jesucristo. Prisionero es preso, y preso es aquel que está detenido, está cautivo en contra de su voluntad. Es un acto involuntario. Pero creo y entiendo que el apóstol Pablo, cuando dice prisionero de Jesucristo, es lo mismo cuando en otras partes de la Escritura nos consideramos rendidos al Señor, cuando nos consideramos rendidos. O también, como expresó Jeremías en uno de sus capítulos en el libro de Jeremías, en donde él habla de haber sido también seducido, cautivado. Si nosotros tomamos la palabra aisladamente, no tiene mayor sentido, pero cuando vemos la profundidad, y más que todo en los siervos que lo expresan acá, en estos siervos de Dios, lo que los une y lo que les llega a hablar en ese sentido figurado, pero que tiene una profundidad muy linda, y es el amor. Ahí está todo. Porque haber sido, como Jeremías, seducido, cautivado, enamorado, habla de el poder que tiene el amor de Dios, la persuasión de parte de Dios para llegar al corazón del hombre, para llegar al corazón de la mujer y poder establecer ese lazo, ese sentimiento fuerte que el apóstol acá lo expresa como prisionero.
no es el hecho de que me tienen cautivo, estoy preso y no hago lo que quiero, sino que habla de una rendición en el sentido de saber la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y que ese Dios maravilloso, a pesar de cómo había sido él como Saulo, había sido conquistado con amor, con el poder del amor de Dios para que él pudiese ser transformado y llegase a tener un grado de conciencia de lo que significaba el amor de Dios para con él y para con todos aquellos que íbamos a conformar y seguiremos conformando la iglesia. Eso lo hace expresarse a él de esa manera, y sabiendo que si bien un día estuvo preso por los delitos, por los pecados, preso a aquel que tiene o tenía dominio sobre este mundo, y que en algún momento él pudo ser alcanzado por parte de Dios, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo cobró y pagó por esa libertad. Él es libre de decidir, él es libre entonces de buscar a Dios, pero él al mismo tiempo, en esa situación de libertad, se considera que es necesario depender de Dios en todos los sentidos. Y esa dependencia de Dios lo hace cautivo de Dios. Y él, en su saludo, en ese amor fraterno, él lo expresa de esa manera: preso, prisionero. Y lo hace también con el sentido de recordarle aquí a Filemón el precio que él estaba pagando, el precio que se paga por ser siervo, el precio que se paga por servirle a Dios, por ser apóstol, por ser discípulo, por ser hijo de Dios. Y en este caso, el amor que él tenía que demostrarle y sentía la necesidad de expresarle a nuestro Señor Jesucristo, a los hermanos por los cuales él trabajaba en la obra, y también a la iglesia. Entonces, esa forma de saludar habla de la profundidad del amor de Pablo para con nuestro Señor Jesucristo, y su dependencia, y el amor que lo hace también cautivo a él por servirle al Señor. Porque aquellos que le servimos al Señor sentimos esa responsabilidad, esa carga. No carga en el sentido de que es gravosa la carga, sino que sabemos la responsabilidad que hay detrás de un ministerio o de la obra de Dios, o aquellos que estamos únicamente como hermanos dentro de la iglesia, la responsabilidad que lleva esa carga también para dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Entonces, sabe perfectamente Pablo a qué ha sido llamado, sabe de quién depende, de nuestro Señor Jesucristo, y sabe para qué ha sido levantado él. Confiesa de una forma clara de que su Señor es nuestro Señor Jesucristo. Su amo y Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque físicamente él estuviese en arresto domiciliario por el Imperio Romano, eso no le afectaba absolutamente en nada, ¿verdad? Él tenía libertad en ese sentido, pero sí sentía y sabía que se debía al Señor, y se consideraba entonces con esa responsabilidad para con el Señor y la obra. En el saludo también, en el versículo número 2 dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Pablo saluda junto con Timoteo, que lo incluye en el saludo. En el saludo saluda primeramente a Filemón, que es a quien dirige esta carta. Pero ahí mismo vemos que saluda a Apia,
que es la esposa de Filemón, y saluda a Arquipo. Arquipo, según algunos estudios, dice que es el hijo de ellos, de Filemón y de Apia. Es el hijo, pero también es el pastor que hay allí en la obra, en la casa. En ese tiempo la iglesia no tenía todavía templos para congregarse, lo hacían a través de casas, y Filemón era alguien que prestaba su casa y ahí había una obra. Ahí estaba la iglesia de Colosas. Y allí trabajaba Filemón, allí trabajaba la hermana Apia, su esposa, y allí trabajaba Arquipo. Pero me llama la atención cuando dice a la amada hermana Apia. El incluirla acá, a Apia, la esposa de Filemón, incluirla acá era porque ella jugaba un papel muy importante en la iglesia, en la obra. En esa obra que había comenzado en ese hogar, en esa casa. Y aquí hay una señal de importancia de esta mujer que representa también lo que debe ser la mujer dentro de la iglesia. Las mujeres dentro de la congregación, acá aparece una mujer, en primer lugar, que le expresa su amor en Cristo, se lo expresa Pablo, es decir, que es una mujer que se dejó amar en Cristo Jesús, que podía tener una relación de hermandad filial en Cristo Jesús con el apóstol Pablo, a quien me imagino amaba y respetaba como su pastor o como su padre espiritual o como su apóstol. Y estaba ahí en esa congregación, una mujer que ayudaba a beneficio de la obra del Señor Jesucristo en la iglesia, y que se vuelve importante para el apóstol Pablo señalarla, aunque el objeto de la carta es otro. El objeto de la carta es hablar con Filemón de un tema específico que ya lo vamos a ir viendo. Pero introduce en ese saludo el apóstol Pablo, se introduce con Filemón, que como les decía, es el destinatario de la carta, pero hace partícipe a dos personajes o dos personas muy importantes, a Apia y a Arquipo. Entonces, qué importante ganarse un nombre de confianza. Que el apóstol Pablo pueda considerar que es necesario que se entere qué está pasando. Qué importante es que se tome o nos tomen en cuenta cuando hay un problema en donde el hecho de hacernos partícipe va en muchos sentidos importantes. Poder dar un consejo, poder dar una opinión, ser alguien que va a guardar un secreto, ser alguien que va a orar, ser alguien espiritual que va a ayudar a edificar y no a destruir. Y Apia está cumpliendo estos requisitos al ser tomada en cuenta por el apóstol, porque es alguien que cubre y no desnuda. Es alguien que apoya, no pone tropiezos. Es alguien que sirve. Amén. Es alguien que sirve y no estorba. Con esto sentamos una base importante para aquellos que somos parte de una iglesia, de llegar a ser tomados en cuenta bajo esa perspectiva, bajo ese perfil que el apóstol Pablo solo menciona que es amada, pero se deduce por la responsabilidad y la gravedad de la carta y también por la responsabilidad en la toma de decisión que se va a dar. Entonces, es importante para un hombre como Filemón contar con una ayuda, y en este caso una esposa, que se vuelve idóneo.
la ayuda idónea. Porque no es posible en el servicio al Señor, sobre todo aquellos que conforman una pareja o aquellos que son esposos, que uno esté tirando por el buen sentido en el lado espiritual y el otro esté destruyendo. No se puede. Tiene que haber un equilibrio y el equilibrio va encaminado a eso. Entender el rol, entender la función que está desempeñando aquel que está sirviendo, y si no tenemos el mismo nivel de servicio, por lo menos ser una ayuda idónea para el otro que está en ese servicio y no ser un tropezadero. Independientemente quien sea llamado a servir, sea la mujer o sea el hombre. Y el mismo caso sería para cuando son padre e hijo. Llamado el hijo que pueda entonces convertirse aquellos que son hermanos también dentro de la iglesia y que son familiares, no en un estorbo, sino que realmente en ayudas. Que se pueda entender lo que es servirle al Señor y no ser un tropezadero para desanimar a aquel que a veces comienza a servir, que lo quiere hacer de la mejor manera, pero que enfrenta un roce por la relación que se encuentra de familiaridad que se puede llegar a experimentar. Y eso lo vemos en las iglesias, ¿verdad? Porque somos familias las que asistimos. Pero hay que entender perfectamente el orden de Dios. Y dentro del orden de Dios vemos que hay una teocracia y Dios en su gobierno, en su forma de hacer las cosas, pone a funcionar a los diferentes individuos, los diferentes hombres y mujeres que conformamos la iglesia, a diferentes roles, dones, oficios que tenemos dentro de la iglesia. Pero como también tenemos el lazo familiar, a veces debemos de aprender a diferenciar cuándo es que somos esposos y cuándo es que somos servidor, líder, servidor, etcétera. Porque si no entendemos esa diferencia, entonces ocasionamos una fricción, ocasionamos un problema, y ese problema se vuelve gravoso, se vuelve carga para aquel que está sirviéndole al Señor o quiere servirle al Señor de la mejor manera, y lo que encuentra entonces es un estorbo. Y hay de aquellos que hacemos esa función de estorbo porque el Señor nos lo va a demandar, ¿verdad? Nos va a demandar un día esa parte en donde realmente no colaboramos. Hay que entender cuando hay un llamado, hay que entender cuando hay un ministerio, cuando hay una obra, hay que entender cuando somos servidores. Hay que entender y diferenciar cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Porque Pablo se refiere con mucho amor, pero yo creo que Pablo había enseñado el respeto hacia la autoridad. De hecho, Pablo era una autoridad muy respetada y que se dio a respetar mucho. Y eso marcaba una diferencia, por eso todas sus cartas, aunque llevan ese grado de amor, también muchas de las cartas llevan también un grado de disciplina, el cual él pide que sea respetada porque él habla con propiedad. Él habla con el ejemplo que él es dentro de las iglesias. Él enseña cómo respetar a los jóvenes, cómo respetar a las jovencitas, cómo respetar a las viudas, cómo respetar a las que son casadas, cómo debe ser el comportamiento de ellas, cómo debe ser el comportamiento de nosotros como hombres, aquellos que somos casados, aquellos que estamos solteros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una forma muy especial de él al hablar, y cuando él expresa acá el amor a una hermana, es un amor en Cristo Jesús. Con todo el respeto, con toda la dignidad y con toda la pureza con la que él es amado por el Señor Jesús y que él ha aprendido a amar. Y lo mismo lo puede decir a un hermano como Filemón, a un Onésimo, o también se lo puede decir a una hermana como Apia o a otras hermanas que conformaban la iglesia. Amén. En el versículo número 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti,
en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Primero un saludo en donde les decía, él se considera prisionero de Jesucristo, él da su posición, cómo se ve él delante de Cristo. Nunca se creyó un grande, nunca se creyó más que los demás. Se dio a respetar, era respetado, pero también él era consciente de lo que era sabedor y él lo mismo lo hace diciendo el llamado que él había tenido de parte del Señor, ¿verdad? Aunque él lo considera como que fue al final, como casi un abortivo, dice ahí, ¿verdad? Pero fue llamado por el Señor y él da fe de eso y su testimonio da fe de eso. Luego saluda en una forma muy especial a Apia, pero ahora viene y le da gracias a Dios y hace referencia a que está en sus oraciones Filemón, porque ha llegado a sus oídos el buen testimonio de Filemón. Aunque Pablo estuvo un tiempo allí en esa iglesia, fundó la iglesia, preparó hombres de Dios, mujeres de Dios, le dio la ayuda para el crecimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Él tenía que dejar ese lugar, irse a abrir y llevar el evangelio a otros lugares. Dejó la semilla que había germinado, estaba creciendo ahí y él siempre estuvo muy interesado, muy atento por todos sus hijos espirituales. Es la labor de un pastor, no se puede alejar, no se puede desligar, no se puede divorciar de aquellos que ama, de aquellos que él tiene un cuidado, de aquellos que él está en una cobertura, de aquellos que están bajo la sombra, no porque es Pablo, sino que porque es la persona que Dios puso para llevar una cobertura. Es el orden que Dios estableció y vemos entonces que está pendiente y ha llegado los buenos comentarios de la conducta de Filemón. Entonces, este hombre guiado por el Espíritu Santo ciertamente tiene palabras llenas de gracia, ¿verdad? Como un bálsamo que restaura, como un bálsamo sanador para con Filemón primeramente, y Pablo le ilustra esta actitud como una manera de abordar un problema que lo va a hablar más adelante de un esclavo que era fugitivo. En lugar o en vez de, desde un principio, Pablo suplicarle de inmediato por la vida de este esclavo, Onésimo, Pablo me llamó la atención porque lo primero que hace es expresar su aprecio sincero por su amigo Filemón. Comienza diciendo cuánto vale para Pablo, cuánto vale para la iglesia Filemón. Y le expresa eso. No es una adulación, no es eso. No son palabras tampoco lisonjeras o mentirosas de parte de Pablo. Eran palabras con una profundidad de amor, con un valor cristiano sincero que él siente, que es Dios quien ha derramado sobre Pablo para poder llegar a amar de esa manera y que también ha tocado el corazón de Filemón para ir en una imitación, ir en esa búsqueda del corazón de Dios, del corazón y el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través del crecimiento que todos tenemos que ir dando poco a poco. Entonces Pablo se identifica con ese amor que expresa a Filemón. Filemón es esa clase de hombre que todos nosotros deberíamos de ser. Amén. ¿Quién no quisiera tener a Filemón de amigo? Amén. Entonces, Pablo lo ama, lo aprecia
y valora de todas las formas a Filemón. Era un hombre, según lo que está acá, un hombre de amor y de fe. Y si usted me acompaña a la carta de Tito, ahí cerquita, ni siquiera creo que va a dar la vuelta a la página, en el capítulo 3, versículo número 15. Tito dice: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Y esa es la parte importante en ese versículo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El amor en la fe es lo que nosotros decimos, el amor en Cristo para con los hermanos, el amor fraternal, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a amar a un extraño, a alguien que no es nuestro familiar? Definitivamente tiene que ser a través del amor de Cristo. Y tiene que haber entrado en nosotros el amor de Cristo primeramente para que nosotros podamos entonces poder amar a otras personas. Amar a otra persona, en este caso, a uno que se vuelve mi hermano en Cristo, mi hermano en la fe, al que puedo demostrar mi amor en la fe, es algo que a veces como en lo familiar no llegamos a comprender, ¿verdad? Porque más de alguna vez nos han dicho: vos tanto pegue con los hermanos, ¿verdad? Y con tu familia, ¿no? Pero es un amor que brota, que surge, que da una familiaridad, pero que lleva ese grado de pureza de que Dios nos ha amado, Dios nos enseña a amar, y entonces nosotros, una vez hemos sido enseñados a amar, aprendemos a amar a otros, y por eso es que nosotros nos expresamos con esa sinceridad con algunos hermanos y sentimos la confianza con esos hermanos, que debería ser en la generalidad y no la forma selectiva para con todos los hermanos. Amén. Ese amor que Pablo está expresando hacia este hombre, pero que también este hombre ha aprendido a hacerlo. Porque el amor por los hermanos es la mejor evidencia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso leíamos ese versículo número 15. Saluda a los que nos aman en la fe. Amén. Entonces, allí en ese versículo número 5 de Filemón dice: porque oigo, fíjese bien, que atento está Pablo. No, si es que estamos preguntando. Amén. Estamos preguntando por el hermano Eduardo Rodríguez Hernández, para aclarar. Eduardo hijo. Estamos preguntando, estamos pendientes. Entonces dice acá: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Precioso. Amén. Parte A, todos ahí que casi queriéndolo cumplir. Y parte B, para con todos los santos. Amén. No nos debemos de quedar solo con el amor al Señor, sino que también el amor a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí habla que al nosotros amar de esta manera, somos partícipes en la fe de un conocimiento. Es un conocimiento que es revelado definitivamente, ¿verdad? Y esa revelación nos hace a nosotros eficaces en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, de todo lo bueno que hay en todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es de valorar. Por eso en la iglesia hay y se establecen diferentes ministerios a través de los dones y a través de las características que ve el pastor en aquellos que le servimos al Señor. Ve madera, ve buenas cualidades. La fe y el amor lo hacen percibir esa parte con ese conocimiento eficaz para poder decir: me puede servir en esto, es apto para esto.
es apto, es capaz para esto. Y aunque muchos no lo veamos, ¿verdad? Cuando no hay eficacia del conocimiento por el amor, puede ser que no veamos esas cualidades, pero Dios sí las ve. Y entonces es de esa forma que somos poco a poco atraídos y llamados y nos vamos involucrando en este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿Filemón era perfecto? No, no era perfecto. No era perfecto. Pero las buenas cualidades que él tenía, que el Señor Jesucristo se las había dado a través del Espíritu Santo, eran aquellas que en este momento Pablo resalta, Pablo nombra, porque es importante que lo sepa Filemón. Amén. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Mire qué precioso. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Realmente era una ayuda este hombre, ¿verdad? En algunos comentarios dice que él era un hombre, es un gentil, es un griego posiblemente, Filemón, pero era un hombre hacendado. Era un hombre no judío, pero que hacía de mucha ayuda y con mucho amor hacia la iglesia que estaba surgiendo en su ciudad, y especialmente por prestar y por permitir servir desde su casa, ¿verdad?, para la obra y para el crecimiento del evangelio. Amén. Entonces, Filemón no guardaba su fe para sí mismo, la daba a otros. Pablo había estado orando por Filemón para que su fe pudiera ser eficaz y que fuera de bendición a otros. También indica que era un cristiano que confortaba a muchos ahí. Confortaba los corazones de los santos. Y esto me recuerda también, si usted me acompaña, al libro de los Hechos, capítulo número 10. ¿Se acuerdan de Cornelio? Aquellos que ya hemos en alguna ocasión visto, o hemos oído, o hemos leído de Cornelio. Y comienza en el capítulo 10, los versículos 1 y versículo número 2, nada más, esos dos vamos a ver. Comienza diciendo, había en Cesarea, que era una región dentro de Israel, pero era una ciudad de asentamiento romano y este hombre era un romano. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y mire lo que dice el versículo número 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo número 22. Hay unos emisarios y dicen en el versículo número 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén. Entonces, Dios escoge a este hombre para recibir a Pedro. Dios escoge a este hombre que no es anónimo para el Señor, como no, tampoco lo es anónimo para la nación judía, pero uno puede tener una fama en una ciudad, pero no ser conocido por el Señor. Y aquí lo importante es que para el Señor es conocido. La piedad de este hombre, la forma de ayudar, que habla de limosnas, la forma de orarle al Señor, no siendo judío, sino que siendo un gentil también, habla del testimonio de él, y Dios es sabedor de ese testimonio. Llama la atención también que no necesariamente tiene que ser uno judío, en ese caso para ellos, o religioso para ellos, para conocer de Dios, para buscar de Dios
y para tener una conducta que es encomiable para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos, así como también un día el Señor expresó la integridad en Job, la integridad de Job, no siendo íntegro, pero Dios lo veía íntegro a Job, porque Él nos ve de una forma diferente. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Amén. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Nosotros vemos, como nos decían una vez, la madera así en bruto, ¿va? El leño. Pero ¿qué va a salir? ¿Qué mueble o qué utensilio de madera va a salir de ahí? Solo, ¿verdad? El artesano, solo el carpintero sabe qué va a sacar. Cómo va a aprovechar la veta, cómo va a aprovechar los nudos, cómo va a saber si va a sacar tabla o si va a hacer rollizo, cilíndrico, lo que sea. Pero es él quien sabe lo que va a sacar de ahí. Le va a dar el máximo de utilidad. Y así es el Señor. Entonces ve en Cornelio un hombre que necesita ahora un poco más. Tiene fe, tiene amor hacia los hermanos, pero necesita un poco más. Necesita revelación de parte del Señor. Y entonces el Señor manda a Pedro. Ahora, trasladémonos nuevamente a nuestro interés en Filemón. ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Ayuda en la obra? Sí. ¿Hace buena obra para el Señor? Sí. Pero necesita que también se le revele algo. Tiene un área que debe ser tratada y que el Señor necesita usar el instrumento, en este caso al apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor sacó de su aljaba, ¿verdad?, una flecha llamada Pablo y dijo: con esto vamos a ver qué podemos hacer en Filemón. Entonces, Filemón, un hombre de fe, piadoso también. Pablo oraba por él, tenía noticias de él, sabía de él, le daba seguimiento, porque es importante eso. Era la clase de hombre que muchos u otros apreciaban, pero que ahora también Filemón, que también Pablo aprecia, estaba a punto de enfrentar una prueba seria en su fe y en su amor. Amén. Venía en este momento una avalancha fuerte y entonces era necesario saber si esa conversión de este hombre iba a ser lo suficiente, ¿verdad? Y si el testimonio que él había demostrado físicamente era lo suficientemente fuerte y arraigado como para soportar una prueba. Amén. Entonces, regresamos entonces a Filemón y dice en el verso 8, vamos a leer: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, fíjese bien, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, lo vuelve a recordar, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Hasta aquí. Y aquí viene dentro del desarrollo y la trama de toda esta carta, el propósito de la carta. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo significa la palabra útil. Onésimo había hecho una falta grave a su amo, porque él era un esclavo, a su amo Filemón, y había huido. Entonces, él era un esclavo fugitivo y había huido desde su ciudad donde él vivía con Filemón en Colosas y había recorrido grandes distancias. Ahí cuando tengan la oportunidad vean el mapa. Había recorrido grandes distancias y se había trasladado hasta Roma, en donde estaba Pablo, prisionero de Roma,
él se encontraba en arresto allí domiciliario. Y llega este hombre hasta donde está Pablo. Una vez les compartí, cuando compartí sobre el esclavo fugitivo, cómo habrá llegado, porque no podía viajar de día, era un esclavo, no tenía el salvoconducto de ciudadano, no tenía recursos, había violentado una ley. En el Imperio Romano violentar una ley era tremendo, era de muerte. Él huía, pero también escapaba por su vida. Y él, en lo poco que tenía, lo único que podía recordar en su aflicción es que había un hombre llamado Pablo que le podía ayudar. Como muchos, cuando hemos estado o estuvimos en aflicciones, sabíamos que había alguien que oraba, que era un vecino. Como muchos que estábamos y sabíamos que ahí había un evangélico en el trabajo y que nos podía ayudar. Como muchos que estuvimos en una situación difícil en nuestra vida y que nosotros sabíamos a quién buscar, que quizás no lo habíamos hecho anteriormente porque no nos había apretado la situación, pero en ese momento sabíamos a quién recurrir. Y él pagó un precio muy, muy grande por buscar a Pablo, porque las distancias eran de miles de kilómetros. Sin recursos, sin identidad, fugitivo, esclavo, y tuvo que llegar, y no sé cómo llegaría un día a la puerta de la casa que alquilaba o arrendaba el apóstol Pablo, pero ha de haber sido una escena muy difícil, ¿verdad? Con una cara de angustia, con una cara de aflicción, ¿verdad? Sintiendo y presintiendo la muerte con su vida. Y pudo llegar allí a buscar a Pablo, y Pablo, aunque estaba cautivo físicamente ahí, él era un hombre con paz, con felicidad, con gozo, expresa en sus cartas, porque él tiene la libertad en Cristo, porque él sabe los propósitos del Señor, y aquel llega como aquel animalito que es perseguido, como el ciervo que es perseguido, llega hasta donde él, y entonces Pablo lo acoge, escucha la historia y luego lo gana para Cristo. Lo gana para Cristo y se convierte entonces en un hijo espiritual. Y entonces, ya convertido, ya ganado para Cristo, Filemón siendo el esclavo, Filemón siendo el prisionero y no Pablo, le habla de la libertad en Cristo Jesús, pero también le habla de la responsabilidad de nuestros hechos. Y era importante que Onésimo regresara a donde su amo, a donde Filemón. Y era importante para Onésimo y era importante para Filemón, porque Pablo entendía cuál era esta situación. Y dice Pablo que lo engendró ahí en sus prisiones, y usa en el versículo número 11, en el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es, inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra es Onésimo en todo ese juego, y entonces dice ahí: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, versículo número 11, al cual en otro tiempo no te fue Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es Onésimo. Tremendo. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Amén. Entonces, ahora tiene que recibir a este esclavo que había hecho una falta grave. Para que sintiera el deseo de huir era porque era grave lo que había cometido Onésimo. Y mire qué preciosa la palabra, porque no dice qué. Así como el Señor
no nos desnuda públicamente de todas nuestras faltas, aunque hayamos sido onésimos, con muchas faltas, con mucha angustia, con mucha dificultad, prisioneros de un montón de cosas. El amor de Pablo lo único que hizo fue acogerlo, ayudarle, y ahora lo prepara para que sea aceptado. Entonces lo envía con una carta, con esta carta. Quizás no podía leer Onésimo y no sabía qué decía la carta. Quizás iba sellada porque llevaba el sello del apóstol. No sabía si ahí llevaba la misma sentencia, pero la convicción de Onésimo era por amor. El poder que había tenido nuestro Señor Jesucristo en esa conversión y de ahora aceptar la voluntad de Dios a través de la instrucción que el apóstol Pablo le da. Entonces, vemos que Filemón estaba a punto de enfrentar entonces una prueba seria de fe y de amor. Al primer lugar, al enterarse de la conversión del esclavo, ¿verdad? Porque cuando uno ha visto alrededor de aquellos que han sido malacates, malandros que decimos, y decir que se convirtió, no hombre, ¿cómo? Entonces no creemos, ¿verdad? No creemos, no le damos fe, no valoramos porque decimos, no, ¿cómo es posible que ese se haya convertido? Porque la verdad que muchos hemos sido así, grandes firmas, ¿verdad? Pero sí, es cierto, grandes firmas, pero el Señor, mire, en su poder y restauración nos ha transformado. Y quien lo está diciendo, y esa flecha que les mencioné yo, sacada de parte de Dios de la aljaba, es una que era de la misma madera. Era la misma madera. Alguien que había sido tremendo perseguidor de la iglesia, consentidor de muerte de cristianos, pero que había sido moldeado por parte del Señor. Entonces tenía él propiedad, tenía autoridad en su hablar, había llorado fuertemente, había sido transformado su amor en su conversión, y ahora podía entender a aquellos que estaban también en el error y que era necesario transformarlos de esas conductas para poderlos entonces orientar en las cosas del Señor, y sabe que hay que pagar un precio. Pablo sabía que tenía que pagar un precio porque un día él tuvo que ir a Jerusalén y pagar un precio y decir, aquel que nos perseguía ahora se ha convertido, y muchos dudaban de la conversión de Pablo. No creían que se hubiese convertido, creían que era una estrategia para entrar dentro de la iglesia de Cristo, al camino. Pero Pablo pone entonces a Onésimo en ruta hacia Filemón. Pablo pudiera haber usado su autoridad como apóstol que era y pudo haber ordenado. Tenía la autoridad para ordenarle a Filemón que perdonara y que recibiera a Onésimo y punto. Pero esto no hubiese sido lo mejor. Por eso de ahí el tema, ¿verdad? Entonces, cuando el poder del perdón como un elemento restaurador, porque no es por imposición, eso no hubiera ayudado en nada a Filemón para crecer en la gracia, para poder recibir la bendición real de esa experiencia de amor. Entonces, Pablo quería que Filemón ampliara su comprensión espiritual. Por eso usa la palabra te ruego. Pablo no tiene que rogar, pero lo hace, le dice te ruego. Eso es como cuando nosotros podemos decir algo con autoridad, pero no lo hacemos de una forma, por favor, ¿verdad? Uno bien podría ordenar. Mire, lo voy a poner muy claro así en el servicio. Si nosotros aceptamos ser servidores, nos sometemos a un reglamento, nos sometemos a las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Hay una renunciación a muchas cosas, y no es porque se nos quiera enseñorear de nosotros, sino porque existe un orden. Más sin embargo, un líder o una autoridad puede pedirnos por favor. Podría no hacerlo,
y no está faltándose a nada, porque hemos dado el consentimiento al aceptar nosotros ser servidores. Es el caso de Filemón, cuando ha cedido, le llamamos ceder derechos. Le ha cedido derechos a una autoridad que él reconoce como su autoridad, que es Pablo, y lo ama. Y entonces, como Pablo lo ama, perdón, me alarma. Como Pablo lo ama, le habla, te ruego. Filemón lo ama, aceptaría de las dos formas, que se lo ordenara y aceptaría, ¿verdad? Aunque no merecedor, el por favor. Amén. Entiende, me doy a entender, perdón, esa es una mala expresión, entiende, me doy a entender, ¿verdad? Porque yo soy parte también de ese cuerpo de servidores y debemos entender esa parte. Porque así no nos crea conflicto en el corazón cuando recibimos una instrucción, cuando recibimos una orden. Pero aquí vemos entonces que era necesario de esa manera llegarle, y que ahora aquel que sigue siendo su esclavo, así como en una familia usted sigue siendo el esposo o la esposa, o usted sigue siendo el papá o la mamá o el hijo, pero que sirven. Entonces, un conflicto familiar no tiene que afectar en la relación del servicio a Dios. Un conflicto familiar no debe de afectarnos, porque ahí se va a demostrar la madurez. Amén. No debe de afectarnos en nuestra relación espiritual. No debe de afectarnos en nuestra relación espiritual. Y es lo que estamos viendo en este momento acá, porque Pablo sabe lo difícil que va a ser, porque sabe, Pablo sí sabe, a nosotros no lo dijo Pablo. Amén. Pero Pablo sí sabe que hizo Onésimo. Sabedor de la falta, sabe cuál es puede ser la reacción humana de Filemón. Pero por eso la forma en que Pablo, por medio del Espíritu Santo, estructura esta carta es tal que lo lleva primeramente a entender lo que es el amor y entender lo que él ha estado haciendo con los hermanos, y que ahora lo tiene que hacer con un esclavo, con algo que es de propiedad de él. Que aquello que hacemos nosotros con todos los hermanos y bien lindos, y la tolerancia, que también la podamos tener, esa tolerancia allá en el seno familiar, que sea congruente, ¿verdad? No que en la casa seamos el ogro, me da medio, el ogro, ¿verdad? Que seamos el ogro allá, y que en la congregación seamos el hermano amor y paz. No puede ser, no puede ser. Tiene que tener congruencia. Entonces, eso es lo que pide a Filemón, ¿verdad? Entonces, dice, para finalizar, dice en el versículo número 13, yo quisiera retenerle conmigo. Ya entonces ya era un buen servidor el Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Entonces también era un buen servidor Filemón. Pero Filemón no lo pueden traer acá porque tiene otras funciones allá. Pero aquí le podría haber sido útil cualquiera de los dos. Están al mismo nivel en el orden de Dios. Y entonces, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Amén. Este es otro punto importante, servidores. Amén. Que no sea por necesidad, sino que voluntario. Cuando se nos pide algo, pues sí, de todas formas lo pide el líder, de todas formas lo pide el pastor y hay que hacerlo. No, ahí ya vamos con un corazón equivocado, ¿verdad? Es voluntario, con amor no al hombre, con amor a Dios. Cuando oramos por el amor que Dios nos ha puesto en el servicio, por los hermanos. Así oramos, entendiendo que hay un amor y nos mueve el agradecimiento a servir a los hermanos, porque vemos en los hermanos a Dios, y en donde más lo vamos a ver. Amén. Porque si se nos aparece Dios, nos morimos. Amén. Entonces lo vemos a través de los hermanos.
Si esto no lo hace de esta manera el apóstol, no hay realmente una transformación. No hay una administración adecuada en Filemón para la aceptación de Onésimo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Tremendo. Qué bendición los Pablos, ¿verdad? Qué bendición. Y qué admiración de la admiración sana que podemos tener de los hombres de Dios. Admirar a un hombre como que se puede expresar de esa manera, con una solvencia, con propiedad, como lo he repetido en 2 ocasiones en esta predicación, que ama, pero que es justo, que ama, que no se aprovecha, pero que establece un orden, que ama y que sabe por medio del Espíritu Santo cómo obrar en el corazón de aquellos, porque es difícil obrar en el corazón, ¿verdad? No es un oficio, no es una profesión cualquiera, ¿verdad? Lo que el apóstol ha sido llamado para ser un hombre de Dios, un pastor, un siervo de Dios. Y vemos que acá él quiere la restauración completa de Filemón y también quiere la restauración completa de Onésimo, y que puedan ellos convivir en el Señor de una forma diferente. Es difícil, hermano, porque es difícil para nosotros llegar a perdonar. El perdón es una de las cosas más difíciles porque entendemos teóricamente el perdón. Filosóficamente usted me puede hablar del perdón. Si le doy el tema del perdón, usted lo puede desarrollar con muchas citas bíblicas y hacerlo muy especial. Pero si le agreden, pero si le ofenden, pero si le hacen daño, cambia esto. Cambia. Entonces, era necesario llevar a la práctica algo que venía haciendo muy bien Filemón, pero había estado en su estado normal, porque ustedes son muy lindos aquí en su estado normal, pero les machuco el uñero, les machuco el callo y, ¿verdad? Va a surgir alguien que no conozco. Sí. Dejémoslo así de sencillo el ejercicio. Quiero terminar con algo que leí. Un pastor escribe y dice: el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo, porque posee poder creativo y redentor que únicamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo Jesús en nuestro corazón no podemos. Sin Cristo Jesús en nuestro corazón no puede haber ese perdón. Muchos que decimos que tenemos a Cristo, nos cuesta. Amén. Más aún a aquellos que están sin el Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta noche, y que para muchos que somos onésimos sea una enseñanza, y para muchos que somos Filemones también sea una enseñanza restauradora para poder nosotros llegar a perdonar, a ver en el deudor a nuestro Señor Jesucristo, a ver en el débil a nuestro Señor Jesucristo,
a ver en el perseguido a nuestro Señor Jesús, creo que ninguno nos pondríamos en la posición de Pablo. Hace falta una buena caminata todavía, pero sí podemos aprender de su carta tan llena de amor, de comprensión, tan llena de sabiduría de Dios, tan llena de agradecimiento, que es algo que también es importante que tengamos los líderes, agradecimiento. Nuestras oraciones, recordar a todos aquellos que son de bendición y también aquellos que necesitan de la bendición. Estar pendientes y al tanto de aquellos que están y han crecido en la fe y que están trabajando en la obra. Señor, ayúdanos en todos los sentidos. Ayúdanos, Padre, porque es difícil perdonar. Pero hemos entendido también que si no perdonamos, nosotros somos dañados. Llevamos ese lastre, como una vez se nos compartía. Es un lastre, es un contrapeso, es un peso que vamos a cargar y que nosotros llevamos porque no queremos liberarnos. Dios nos da la oportunidad, el Señor Jesús nos da la oportunidad y el ejemplo para perdonar. Ayúdanos, Padre, aquellos que necesitamos hacerlo. No por los que nos ofendieron, sino por nosotros mismos. Bendito seas, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos, Padre, que el perdón nos restaura, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas dándonos amor hacia ti, Señor, y hacia tus santos, Padre. Llévanos con paz, con bendición hacia nuestros hogares, Padre. Que nada quite la bendición que esta noche tú has dado a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les recordamos que